Bienvenidos, señores y señoras universitarios de CED Udima, en este programa Territorio Líder, que alcanza hoy el 20+1 de sus invitados, que se edita y se produce desde el campus universitario de Collado Villalba, Madrid, para todo el mundo de habla hispana, básicamente universitarios, pero también generalistas. Nuestro propósito, como ya conocen por anteriores entregas, esta era líderes, digamos, de la sociedad civil que aporten algo a una visión en pleno siglo XXI a los universitarios. Creo que hemos logrado, a raíz de los mensajes que recibimos, no solamente de aquí, sino también de acullá, que estamos justamente acertando en esa pretensión, porque no solamente son los libros en el mundo universitario y en la vida universitaria, sino que son las propias vivencias y las propias experiencias de los que han sido grandes universitarios y ahora tienen responsabilidades y triunfos en la sociedad civil española y iberoamericana o hispanoamericana. Así que les agradezco que estén una vez más con nosotros y estoy convencido de que las aportaciones que va a hacer nuestro invitado de hoy van a ser sumamente interesantes, no solo para aquellos que estudian Derecho o Humanidades, sino también para el conjunto de la comunidad universitaria de CED Udima. Nuestro personaje hoy es este. Enrique López, Cacabelos, León, 1963. Doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, juez y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Ingresó por oposición en la carrera judicial 2 años después de haberla acabado, convirtiéndose en uno de los jueces más jóvenes de España. Se especializó en las órdenes jurisdiccionales civil y penal. Tras pasar por diversos juzgados de primera instancia por toda la geografía española, se incorpora en 2001 al Consejo General del Poder Judicial, resultando posteriormente vocal del mismo y portavoz. Durante este tiempo tuvo una obsesión: llevar las complejidades de la Administración de Justicia a los medios de comunicación, potenciando los gabinetes de prensa en cada jurisdicción. Ha sido profesor de Derecho Procesal y Derecho Penal en distintos centros universitarios de España. En 2013 es designado como miembro del Tribunal Constitucional. A finales de 2019 fue elegido consejero de Presidencia, Justicia e Interior en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid. Desde esta responsabilidad coordinó los esfuerzos del Gobierno de Madrid en su lucha contra la pandemia, contra la plaga del COVID-19. Bienvenido, señor López, a nuestro Territorio Líder y específicamente a este campus situado en Collado Villalba, Madrid, para toda España y para toda la comunidad iberoamericana, donde quiero mandar precisamente un saludo a los dominicanos, a los colombianos, a los ecuatorianos, a los argentinos, a los bolivianos y también a aquellos universitarios que cursan sus carreras en este centro, en el norte de África, básicamente, a través de nuestro principal leitmotiv como nación y como historia, que es el castellano. Bienvenido, don Enrique López. Muchas gracias. Quería saber qué es ser juez en España hoy. Bueno, ser juez en España es formar parte de un poder del Estado tan importante como el poder judicial y sentirte precisamente una pieza más de ese poder del Estado, que es, insisto, esencial a una democracia, puesto que una democracia basada en el Estado de Derecho, garantizar la aplicación del derecho, garantizar el reconocimiento de los derechos y la garantía de las libertades públicas desde el proceso judicial, pues es algo que es muy importante. Sí. ¿Y usted cuándo decide ser juez? Bueno, yo prácticamente desde que comencé a estudiar la carrera de Derecho, la oposición
al Estado, que en España es como se accede a la función pública, que me parecía no la más importante, pero sí la que más conocimiento del derecho te daba y estabas llamado a aplicar, era la carrera precisamente judicial, ¿no? Y en ese sentido, pues desde el principio me gustó la posibilidad de ser juez, y luego me preparé para ello y tuve la suerte de poder ingresar en la carrera judicial. ¿Y cómo recuerda aquellos años, tanto de universitarios como después opositor? Bueno, como cualquier universitario, años realmente muy intensos, años en los que eras muy joven, cargado de ilusiones, también de cierta irresponsabilidad propia de ese momento, y luego ya comprometido con el estudio de la oposición al terminar mis estudios universitarios, que durante un tiempo de casi 2 años pues me tuvieron concentrado en ese estudio para poder superar los exámenes que en ese momento conformaban el ingreso en la carrera judicial. Entonces, debo concluir que volvería a hacerlo. Sí, la verdad es que considero que desde el punto de vista profesional es lo mejor que he hecho en mi vida, ha sido precisamente prepararme y superar la prueba de oposición de juez. Y por las noticias que llegan y del conocimiento, porque además ha sido y es profesor en distintas universidades españolas, ¿qué ha cambiado básicamente en lo mollar la Universidad Española de aquellos años en los que usted estudiaba, incluso yo antes, en relación con ahora? Bueno, yo comencé a estudiar la carrera en el año 80, esto es en el siglo pasado, en un momento en el que la Universidad Española empezaba a popularizarse, empezaba a haber un número muy importante, muy elevado de alumnos universitarios. Veníamos de una universidad más elitista, que era la de los años 60, donde estudiaban menos personas podían acceder a los estudios universitarios, y esa universidad española lo que determinó es que España empezaba a ser un país, además de abierto, un país en el que la igualdad de oportunidades comenzaba a ser un derecho real. La universidad en estos momentos, evidentemente de aquellos tiempos ahora ha proliferado y ha cambiado, ha mutado. Hoy existen muchas más universidades, tenemos ya el componente tan importante de la universidad privada que complementa a la pública y que se convierte en sí misma en una gran actividad que es la universidad privada. Yo siempre creo y he creído en las colaboraciones público-privadas, y creo que precisamente el que haya una universidad pública y una universidad privada garantiza todavía mucho más algo que es básico en una democracia, que es la igualdad de oportunidades. Pero al final, consejero López, ¿se puede ser alguien en la vida, una persona preparada, sin hincar codos? Bueno, esto es como todo en la vida, o sea, puedes confiar en la suerte, puedes confiar en que te va a sonreír las circunstancias que rodean tu vida, pero yo creo que lo importante es esforzarse para conseguir tus metas en la vida. Y desde luego cada vez estamos en un mundo en el que profesionalmente se exige más preparación, más cualificación, se exige más especialización, y todo ello se adquiere mediante el estudio o la experiencia. Pero es cierto que la experiencia a veces no te da las bases para poder afrontar responsabilidades como el estudio, y solo el estudio en sí mismo tampoco te da la completud de todo aquello que es necesario para afrontar retos profesionales. Pero yo soy un fiel defensor del estudio. Yo, por ejemplo, defiendo mucho los exámenes que tenemos o que hemos sufrido, los que hemos adquirido una plaza pública en el Estado, jueces, fiscales, registradores, notarios, etcétera, porque creo que es básico el conocimiento de la realidad a la cual te vas a enfrentar. Para ser un buen jurista hay que conocer las leyes, y si las sabes, muchas de ellas las de memoria, mejor. Luego hay que complementarlo con tu capacidad de vivir y de enfrentarte a la experiencia del día a día, las reglas de interpretación del derecho, que también hay que asumirlas, y si eso es una profesión. Pero mal juez eres si no conoces la ley que has de aplicar, y por eso es muy importante estudiar, muy importante. A su juicio, ¿es más difícil impartir justicia, de acuerdo con las leyes, obviamente, o dedicarse a los asuntos públicos en la España de hoy? Bueno, yo creo que ambas funciones son muy nobles.
Y en España es curioso, se ha producido un fenómeno propio de un país que deviene o proviene de un régimen sin libertades, como era la España predemocrática y luego la España ya democrática. Yo viví muy joven ese cambio, pero es curioso cómo en los años 80, si analizamos ahora la hemeroteca, el español medio confiaba muchísimo en los políticos, ese político nuevo, joven, democrático, y muy poco en los jueces, porque la mayor parte eran jueces que provenían de la carrera judicial, de la época franquista, pero que supieron adaptarse, por supuesto, como cualquier otro ciudadano. Porque sabían derecho. Claro, efectivamente. Y entonces, la carrera judicial española, de ese momento, dio una gran lección, porque se empezó a aplicar el derecho conforme a la Constitución de 1978 y lo hizo además de una manera absolutamente envidiable. Pero había una cierta desconfianza hacia el Poder Judicial por esa precisamente proveniencia de la época de la dictadura. Con el paso del tiempo se ha empezado a denostar al mundo político y a valorar mucho más el mundo judicial, de ahí que ahora no queremos que en los procesos de designación de temas cargos judiciales intervengan los políticos. Pero no solo para garantizar la separación de poderes, sino porque la sociedad, como consecuencia de determinadas evoluciones, ha empezado a cuestionar su clase política. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Tan importante es un buen juez como un buen político. Y yo, que he ejercido ambas funciones, puedo decir que en ambas me he sentido muy a gusto, y luego la política es una actividad muy noble, entendida como lo que es ponerte al servicio de tus ciudadanos. La diferencia es que en el mundo judicial actúas con independencia, sometido exclusivamente a la ley, y resuelves un caso. En la política ya no eres independiente de ti mismo, conformas parte de un equipo político, tomas decisiones que afectan a muchas personas. Pero, insisto, si todo se hace bajo el sentido de estar prestándole un servicio al ciudadano, creo que ambas dedicaciones son muy nobles y necesarias en una democracia. No sé cuántos alumnos o alumnas que estén viendo este programa Territorio Líder con Enrique López, pues pueden tener idea o la ambición de opositar a ser juez, aunque creo que ahora hay otros turnos de otra manera de ingresar. Pero en fin, mientras sea legal. Por eso quería preguntarle, ¿qué es esto de la soledad del juzgador? Bueno, cuando te enfrentas e inicias tu carrera judicial, como lo hice yo, lo hice en un pequeño pueblo de Galicia, muy joven, en el cual efectivamente te encuentras solo en tu despacho. Puedes, por supuesto, acudir a la llamada a tu antiguo preparador, a otros compañeros con más experiencia para resolver dudas, pero tienes que decidir tú solo ante ti y sometido a la ley. Por contra, por ejemplo, otra carrera relacionada con el mundo del derecho, muy parecida, que es la fiscal, te integras en un equipo de fiscales, tienes un fiscal jefe al cual le preguntas, al cual te sometes a sus criterios. El juez no, el juez desde que inicia su andadura se enfrenta a la resolución de un conflicto en soledad, al margen de que, insisto, pida consejos, pero él es el que asume esa responsabilidad ante sí mismo y siempre sometido a la ley, y eso es lo que genera ese sentimiento de individualidad, que marca mucho a veces el devenir profesional, porque a veces, yo ahora estoy en un equipo político, pero es cierto que a veces, en plan de bromas, algunos compañeros me dicen, bueno, es que tú tienes esa tendencia a la independencia, ¿no? A la independencia no en el sentido de independencia judicial, sino a tomar decisiones de forma independiente y menos colegiadas. Pero también he aprendido que es muy importante formar parte de colegios decisorios y someterte también a lo que otros compañeros digan en el mundo de la política y también en el mundo de la judicatura cuando formas parte de un colegio, de un tribunal de 3 o de 5 o de 10 miembros, ¿no? Sí, pero claro, esa soledad del juzgador, de tu firma, de tu auto, de tu sentencia, dependen vidas y haciendas. Bueno, es que es muy importante ser consciente de la importancia y de la responsabilidad del trabajo de un juez. Los jueces durante muchos años, yo recuerdo eso, pues los albores de la democracia y después, venimos reclamando independencia y el respeto del poder político a la independencia judicial, que es básico en un Estado de Derecho. Pero esa independencia tiene que estar reforzada con la responsabilidad de los jueces. Los jueces tenemos que ser personas muy responsables y sobre todo sometidos a la ley. Y eso es lo que hay que tener muy claro, que tus decisiones
han de estar basadas en tu independencia, pero en tu alto conocimiento de la norma y en la garantía de que estás haciendo un estudio realmente serio y profesional del conflicto, que es la forma en que puedan confiar en ti los ciudadanos. Probablemente los alumnos que ya estén al final de su carrera estudiando Derecho lo saben, pero quizá otros no. Esto va a todas, no solo de esta universidad. Porque, señor López, los jueces aplican las leyes, pero no las hacen. Y ahí tenemos ahora, en la actualidad, un caso muy evidente donde unos señores que tuvieron la responsabilidad de hacer una ley en concreto, la del sí es sí y toda esta cosa, pero los jueces lo que hacen es aplicarla, ¿no? Evidentemente. Por eso conviene que no se confundan los papeles. Un juez no es una herramienta de cambio social. Un juez que se crea, que contribuye a los cambios sociales, está equivocado. Un político, por contra, es un elemento que lo que consigue o persigue son cambios sociales y transformadores en la sociedad española. Por eso es malo que los jueces utilicen sus resoluciones para intentar cambiar la sociedad, como que el legislador versus ejecutivo crea que hace leyes que están dirigidos exclusivamente a conseguir un fin jurídico, como si predeterminaran permanentemente las decisiones judiciales. Y eso es un poco lo que ha ocurrido aquí. Aquí ha habido algunos legisladores, concretamente la ministra de Igualdad y todo su equipo, que consideraban que con una ley mal hecha iban a conseguir resultados que luego no se conseguían, porque la ley tiene que ser interpretada y aplicada conforme a su literalidad, a su espíritu, pero evidentemente de manera racional. Y por eso se ha llevado una gran sorpresa, pero insisto, como consecuencia de que no han sabido hacer bien las leyes. Los jueces tenemos que adoptar, o tienen que adoptar, resoluciones judiciales con las leyes que tienen, y los políticos tienen que brindar buenas leyes, porque cuando hacen malas leyes, los resultados son los que son. Y hay otro tema también de debate, permanente debate, y me gustaría que arrojase alguna luz esto de jueces que cuelgan la toga por X tiempo en el armario, luego tenemos muchos casos en España, y luego vuelven a vestir la toga. Explíqueme un poco todo esto. Bueno, esto en España ha sido un permanente cambio de legislación. Inicialmente los jueces podíamos realizar actividades políticas dejando de ejercer la judicatura durante ese tiempo, y luego podías regresar a tu puesto con la antigüedad, igual que si hubieras estado en el puesto judicial. Eso se cambió en el año 98 y se estableció una especie de excedencia forzosa, retribuida durante un tiempo ante la vuelta de la actividad política. Luego se volvió a cambiar en el año 2011 para que eso se hiciera sin necesidad de esa excedencia forzosa. En este momento ha sido un debate abierto. Yo, como implicado en este tema, puesto que he realizado actividades políticas desde el año 2019 y ahora en un tiempo cercano volveré a la carrera judicial, yo ahora vuelvo a la carrera judicial a mi puesto porque así me lo permite la ley. No estaría mal establecer un sistema de 2 años, por ejemplo, que realizaras labores gubernativas dentro del Poder Judicial sin tomar decisiones judiciales y luego ya regresaras de nuevo a tu destino. Eso es algo que tenemos que estudiar, que tienen que ponerse de acuerdo los políticos, porque yo creo que es bueno, sobre todo por la cuestión de percepción de independencia. Dicho eso, hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. Los jueces que se han dedicado a la política, cuando han vuelto a la judicatura, lo han hecho con absoluta profesionalidad e independencia, como lo haré yo, y tienen que sentirse muy seguros los ciudadanos, porque además España tiene un sistema judicial que garantiza la independencia y que establece a través del proceso de instancias y de recursos un redoble de esas garantías. Me dicen que nos quedan 5 minutos en esta interesante charla que les llevamos más allá del Atlántico. Ya saben que aquí los queremos mucho y los tenemos siempre presentes. Y le voy a hacer una pregunta que me han mandado cuando alumnos que sabían que venía hoy usted aquí. ¿Por qué en un país teóricamente democrático como España, que lo es en muchos aspectos, en otros nadie ha dicho que la democracia sea perfecta,
¿Por qué los ciudadanos desconfían, ¿no?, una gran parte o una parte significativa de la sociedad de la Administración de Justicia? Bueno, yo creo que los ciudadanos tienen una percepción de la Administración de Justicia como una Administración de Justicia muy lenta, muy costosa, cuando no es así. España es uno de los países donde cuesta menos litigar del mundo, es de los países más baratos para litigar. En España las encuestas no lo determinan, valoran mucho a los jueces, pero efectivamente critican el modelo. Y yo creo que es un debate en el cual la clase política y también la periodística tienen mucha responsabilidad, porque son prescriptores de la opinión pública y a veces transmiten una imagen que no tiene que ver nada con la realidad. Yo pongo un ejemplo. En la justicia en España, solo una cuarta parte de la población ha tenido de media un contacto en su vida con la justicia. Hay 3/4 partes de la sociedad que afortunadamente para los tribunales no acuden, porque no tienen necesidad, porque no tienen conflictos. Eso quiere decir que 3/4 partes de la sociedad valoran un servicio público por lo que leen o por lo que ven, no por lo que viven. Todos pasamos por los hospitales, todos pasamos por el colegio, todos pasamos por servicios públicos. Nos subimos en el metro. Efectivamente, conocemos los transportes. En la justicia no, hay 3/4 partes que no, de la población que no tienen ningún contacto con la justicia. Y es curioso porque en estas encuestas nos determinan que la valoración aumenta cuando al que se le pregunta ha tenido experiencia en la justicia. Miren, esto es una cosa muy extraña, porque nosotros tenemos un poder judicial en el que el 95% de los jueces le deben su cargo judicial a su esfuerzo, a su edad o a su especialidad. Y solo un 5% han sido promovidos a un cargo discrecional, lo cual tampoco le resta ninguna independencia. En España, en el ámbito penal, por ejemplo, se han condenado a ministros, presidentes de comunidades autónomas, grandes empresarios, personas muy relevantes, ex miembros de la Casa Real, cosas que no ocurren en otros países de Europa. Eso quiere decir que tenemos un poder judicial muy independiente. Sin embargo, la percepción no es esa. Uno va a Alemania, por ejemplo, donde los magistrados de las Cortes Federales, que son 4 Cortes Federales, son nombrados por un comité que lo conforma el ministro de Justicia y los ministros de los Landes, y luego en un número igual expertos del Reichstag, esto es, del Congreso alemán, y sin embargo no tienen percepción de falta de independencia cuando, insisto, los magistrados de esas Cortes son nombrados por políticos directamente. Hay un Consejo General del Poder Judicial. Estados Unidos, claro, por ejemplo. Entonces, yo creo que tenemos que empezar entre todos a contar las cosas como son. Y si las contamos como son, la sociedad empezará a confiar mucho más en sus jueces. Hay un dato realmente curioso, que las 3/4 partes de la población española jamás ha tenido un pleito ni ha tenido necesidad de recurrir a los jueces. Un dato realmente interesante. Señor López, vamos a terminar, pero no quisiera yo echar el cierre a esta entrega de Territorio Líder sin pedirle un consejo, básicamente para los estudiantes de ciencia jurídica, que es su especialidad, pero también para el resto de los universitarios. Bueno, yo les diría lo siguiente: la sociedad, sus familias, les dan mucho para que puedan durante esta parte de su vida tener y poder obtener un título, poder cursar unos estudios que les habiliten, les titulen para poder ejercer luego una profesión. Bueno, pues que una parte de ese esfuerzo colectivo lo guarden para devolverlo de nuevo a la sociedad. La universidad es un instrumento que ha nacido para servir a la sociedad y no al revés, no a la sociedad a la universidad. Y por eso yo lo que les pediría es eso, que cuando ejerzan labores profesionales lo hagan recordando todo aquello que o bien su familia o la sociedad en general en su momento invirtió para que ellos puedan realizar ese trabajo. Muchas gracias, don Enrique López. Ha sido un placer tenerle entre nosotros. Ha sido una ocasión, la primera, esperemos que no sea la última, allí donde usted se encuentre, vistiendo toga, vistiendo traje de civil, en cualquier responsabilidad de la administración, y le quedo enormemente agradecido en nombre de nuestros casi 15.000 alumnos, que estoy seguro les va a interesar esta conversación más bien, a través de nuestro Territorio Líder. Muchísimas gracias. Muchas gracias por darme esta oportunidad.